amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición correspondiente al día de hoy, 24 de julio del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en señal abierta desde Aruba hasta el Arauca binacional, llevándoles a ustedes la información libremente ahí a través de su radiecito. Pero también tenemos nuestra opción digital que nos permite estar en este momento en cualquier parte del mundo. También nuestras opciones de plataforma que nos permite presentarle a ustedes el programa en diferido, ajustándolo al espacio y al tiempo que usted tenga disponible para ello, la totalidad del programa, una parte de él o una sección específica. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa de este mediodía, como siempre, con la presencia de Carlos Ucategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto dándole la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, Alan, antes de comenzar, déjame comentarte algo, la molestia que hay hoy día en el Caribe colombiano desde el día sábado, domingo y por supuesto en el día de hoy, por lo menos en el departamento de La Guajira sigue el grave problema con el tema del racionamiento eléctrico. Ayer pasamos 10 horas sin servicio eléctrico, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y estamos hablando de los municipios del sur del departamento de La Guajira, al igual que en la ciudad metropolitana de la costa atlántica en Barranquilla, que también estuvo más del 70% sin servicio eléctrico. Alan, esto está causando muchas molestias, sobre todo en las comunidades y en las empresas, y aparte de todo, porque se paraliza todo. Grave problema que están padeciendo actualmente la costa del Caribe. Bueno, la misma situación de Venezuela prácticamente, con cortes eléctricos no planificados y No largos planificado. y una situación que no mejora definitivamente. Esa es la realidad, no mejora en absoluto. Bueno, hoy es un día especial en Venezuela. Hoy es el, el bicentenario de la batalla sobre el lago de Maracaibo y hoy también son los 240 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. Es decir, dos fechas que coinciden históricamente, pero que traen varias reflexiones. Por ejemplo, el tema del lago de Maracaibo, la batalla sobre el lago. Hay recuerdos de algunas personas que han dicho que esta celebración se ha venido a menos. Y se ha venido a menos porque desde hace varios años ya no tienen el brillo ni el lustre que se tuvo en un tiempo donde se celebraba con orgullo el hecho de la batalla sobre el lago de Maracaibo, que por cierto fue el cierre definitivo de la gesta independentista de dos países, ¿no? Porque no solamente Sí, fue el tema tanto de de Colombia y Venezuela, Venezuela. fue también de Colombia, ¿no? Y debemos recordar que el almirante Padilla, nacido en Río Hacha, fue el propiciador, el que ganó esta batalla sobre el lago. La Un hombre preparado, grande Ana, un hombre que estuvo en Trafalgar y fue un hombre muy preparado. Y fíjate algo, olvidado tanto en Venezuela como en Colombia. Te doy un ejemplo. Acá hay una estatua de José Prudencio Padilla y estoy hablando de la ciudad de Barranca. Alan, es de color negro. Aparte de todo, está más pintada y blanca que nada. Es decir, no le han dado la valía que tuvo este gran almirante. bueno, pero es que detrás de Padilla hay también la leyenda negra de la traición a Bolívar, ¿no? Sí, Y, y, quizá- también. y quizás eso influye en gran medida. Pues, debemos recordar que Padilla muere fusilado Sí, por traición a Bolívar, en los mismos hechos en donde estuvo involucrado, por cierto, Santander. Pero Santander Santander. contó con la benevolencia de Bolívar.
cosa que no estuvo del lado del general Padilla, del almirante Padilla. Ese sí, almirante, ese sí se ganó su Sí, título, ese tenía las charreteras bien. ese sí se ganó su título, pero fíjate varias reflexiones sobre el tema. ¿Cómo ha venido a menos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Que ya estos hechos no pasan de ser, sino casi del nivel de fiestas patronales, ¿no? Porque Sí, estamos en el bicentenario, nada más y nada menos que la batalla. O sea, debería haberse votado, como quien dice, la fiesta por la ventana, ¿no? Porque to- es el bicentenario, la bueno, Armada Nacional. tocaste un tema bastante bueno. Hace 50 años, en 1973, cuando los 150 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, Alan, fueron varios países. Hubo un desfile militar en el tiempo de Rafael Caldera. Y fíjate algo de lo que pasó en el día de ayer para el día de hoy, hoy a las 4 de la tarde, aparentemente, que lo veo difícil, llegará Nicolás Maduro hacia el Paseo del Lago, que por cierto, frente al Paseo del Lago no fue la batalla, fue en Capitán Chico, en la zona que está de Santa Rosa de Agua, frente al Mirador del Lago, que tú lo conoces. Y fíjate algo, Alan, que en el día de ayer, la ORI, que es la Oficina Regional de Información del Chavismo, indicó sencillamente que no iba a haber la presencia solamente de venezolana de televisión, pero ningún periodista ni independiente, mucho menos de los canales comerciales. ¿Qué te parece? Bueno, es una clara demostración de cómo quieren ponerle gringolas a la información, de cómo Así es. quieren cercenar el periodismo independiente, porque cada quien tiene su visión sobre el tema. Además que, bueno, mira, yo te voy a ser muy franco, debe ser muy feo recrear la batalla o hacer un desfile de naves, de unidades de la Armada venezolana, con un lago envenenado, sucio y abandonado por el propio régimen, ¿no? Así es. Este, Maduro ya tiene varios años que no ha ido a esta actividad y no veo por qué va a ir ahora. No, y Máxime lo grabo cuando del caso que el acto comienza a las 4 de la tarde y según debe pasar por la avenida Padilla desde la zona de la Limpia. Alan, y ahí lo están esperando con pitos, matracas y, por supuesto, los insultos a los maracuchos, todas las asociaciones, gremios, colegios, sindicatos, la sociedad civil. Yo dificulto que Nicolás Maduro pase por la Padilla, Alan. A mi juicio, llegará en helicóptero o llegará en una nave de esas super especiales, ya que va para la luna, y posiblemente sea la entrada triunfal, pero por el lago de Maracay. Pero no creo que vaya por la avenida Padilla, Alan. no, yo hasta dudo que vaya, ¿no? El único atractor allí es el bicentenario, el hecho de que es el bicentenario, Sí, pero señor. por la preparación de esto, los antecedentes, la información que hemos recibido, ahí no va a haber mayor cosa. Va a haber No, es imposible. tránsito de unidades de la Armada, pero no va a haber el despliegue que en alguna oportunidad y el lustre que en alguna oportunidad tuvo esta actividad. Máxime entendiendo la actual situación país y el abandono que está sometido el lago. Yo no sé si ellos deberían por maldad ubicar la tarima ahí al frente de donde haya más verdín, ¿no? Para que huela bien picho eso y le dé ánimo a Maduro de mandar a limpiar el lago. Aunque bueno, sobre ese hay otro Y que se dé tema, una ¿no? bañadita, que se dé una bañadita en el lago, que se dé una Claro, bañadita en el lago. Y lleve, miren, por cierto, a Jacqueline Farías también. nada más con una bañadita en el lago, sale ya preparado para ir hasta Marte, a Júpiter, a cualquier mundo al cual quiera visitar. No solamente de astronauta, porque ya adquiriría la inmunidad para poder estar en esos lares. Bueno, el tema es, Carlos, que el gobierno efectivamente anunció
que va a mandar unidades de limpieza, brigadas de limpieza del lago. Pero es que el problema no es la brigada de limpieza, el problema es que esta situación del lago es un problema multifactorial. ¿Y qué correcto. quiere decir esto? Que hay que atender también los derrames de petróleo, que hay que atender también la limpieza de esos derrames, que hay que traerse un equipo multinacional para el tema del ecosistema del lago, que hay que hacer obras de contención en las afluentes del lago de Maracaibo, que hay que atender también el tema del manejo de aguas negras, aguas residuales que caen sobre el lago. Sí, agua servida. Claro, que hay que atender también el tema de la educación, que hay que atender también el tema de qué rol juega el ICLAN en este momento, porque definitivamente perdió su rumbo y abandonó el lago, ¿no? El lago que la justifica lo abandonó, porque el Sí, y ICLAN no ha aparte de hecho mayor eso, cosa. Alan, hay algo que es interesante. ¿En qué funciona el ICLAN? Sencillamente, lo único que tiene, y lo volveré a decir, es el letrero. Absolutamente no existe nada. Ahí no hay limpiadores, ahí no hay brigadas, ahí no hay infraestructura, ahí no hay camiones, no hay las balsas que era para limpieza con los cordones, ¿te acuerdas? Eso se lo llevaron, Alan, eso está en otro lado. Es decir, ¿qué tiene que ofrecer el ICLAN? Sí, es una situación de verdad bastante clara que definitivamente, si se quiere darle una solución real al tema del lago, hay que enfrentarlo desde el punto de vista multifactorial. Y hay que entender que en este momento, ya como están las cosas, en este momento, el lago necesita una intervención multinacional, una intervención internacional, porque Venezuela no tiene los recursos para enfrentar el grado de abandono y contaminación del lago. Esta es la situación No, en real. absoluto. No tiene absolutamente nada. Fíjate cómo está el Mirador del Lago, que es el punto estratégico para este día hoy de la batalla naval del lago, Alan. Y eso está pero putrefacto toda la brilla. Y tú sabes que al lado está la zona turística de Santa Rosa de Agua. Alan, eso es tan peor porque los palafitos se están cayendo. Claro, y hay que reconocer que hace años era una zona turística por excelencia Sí, señor. y era una zona interesante para el desarrollo de la región, pero ya no queda ni rastro de eso, ¿no? Y eso condena No, más no. a la pobreza a las poblaciones que viven a los márgenes del lago, ¿no? Sí, solamente queda un restaurante muy típico, no sé si llegaste a conocerlo, es muy conocido, tuvo por más de 70 años ahí de las frituras de pateto y los bohíos de román, que todavía es el único que funciona solamente los días sábado y domingo. De resto, los demás restaurantes típicos están ya en otro mundo. Sí, pero ¿cómo haces tú para mantener el turismo con el abandono que hay en el lago? O ¿No? Y la sea, pudrición, ¿quién va a comer allá, Alan? alguien que tenga la nariz tapada, por cierto, alguien que tenga afectado ese órgano puede degustar algo, pero el problema para la degustación es que el sentido del gusto y el sentido del olfato van en paralelo cuando comes. Sí, señor, esas papilas gustativas se ponen secas. Eso sería bueno llevar a la casa militar ahí. Claro, pero llevar al alto gobierno para que, bueno, vean cómo es la situación, porque mira, Sí, estas reacciones del gobierno son paquidérmicas, o sea, te sí. tardaron 5 años, 6 años en tomar la decisión de hacer brigada de limpieza. Pues bien, mira, yo estoy bien favorable, tú puedes limpiar, tú puedes recoger la mayor cantidad de verdín posible. El 70% del lago de Maracaibo está cubierto de verdín. Eso no lo digo yo, eso lo dice Azulis, la asociación medioambiental que trabaja ahí sobre el tema del lago. Pero el problema es que no vas a tener sino una solución de pañitos de agua tibia, porque
puede limpiar las playas, puede recoger la mayor cantidad de verdín posible, pero las condiciones que dieron origen a todo ese abandono continúan, nadie lo ha atacado. Y ahí está el lago Nadie lo ha muriéndose, atacado. ahí está el lago muriéndose. Alan, y hay que salvar, y lo hemos dicho aquí en este programa, y siempre te lo voy a decir, te agradezco a ti ese punto. ¿Sabes por qué? Porque hemos hablado mucho de este tema, pero hay que salvar el mangle rojo y hay que salvar los flamencos rosados en los puertos de Altagracia, Alan. Es el único refugio que queda en Venezuela de este tipo de animales, de aves que son acuáticas. Solamente quedan esos dos vestigios naturales del estado Zulia. Bueno, es la situación que se presenta. Hablemos rápidamente de otro tema, Carlos. El tema de el caso de Roland Carreño. 1000 días. 1000 días tiene ya de detención Roland Carreño y bueno, varias ONG de Venezuela y de nivel internacional han solicitado la liberación no solamente de él, sino de Javier Tarazona y otros presos políticos venezolanos. Que este vainón que le echó el gobierno de retroceder el caso a cero con el cambio de competencia del tribunal que lo juzga, de los tribunales que lo juzgan, pues prácticamente pone a 30 y tantos venezolanos en una situación de indefensión jurídica porque sus casos, todos sus casos, vuelven a cero, vuelven prácticamente, Eso se es trasladan terrible, a un Alan. tribunal y empiezan otra vez de cero. El de Carreño es increíble. El de Carreño, mira, es tan burdo el montaje que hizo el gobierno, es tan falso el montaje que hizo el gobierno, que no han logrado vincular el arma que supuestamente consiguieron en el carro de Carreño y el dinero que supuestamente colocaron. Fue tan burdo el manejo que se contradicen ellos en las versiones, los funcionarios que declaran. Entonces, una y otra vez, los funcionarios declaran, el caso se activa, llega prácticamente hasta la fase de sentencia y allí, pues, eh, por diversas razones se suspende el caso y vuelve otra vez a cero. Pero no han podido demostrar a Es lo de decir, Carreño. una aberración jurídica totalmente. Carreño está pagando, Carlos, una sentencia anticipada. Eso que es considerado un delito de lesa humanidad, también lo está viviendo Carreño. Él está eh, pagando prisión sin tener sentencia justa en un caso que se extiende y se extiende y se extiende con una rueca, ¿no? Allí pues no hay eh, alternativa jurídica más allá de esperar que haya un juez que decida, porque por lo menos que decida, que dé una opción, que dé una manifestación, pero Es es que los decir, que él jueces, está penalizado de una vez, Alan. A él lo claro, agarraron y de una vez lo penalizan. igual que Javier Tarazona, que lleva 700 y tantos días. Este, son dos casos emblemáticos. Hay muchos casos más, obviamente, pero estos casos, pues, resaltan porque por lo menos a Tarazona, la Amnistía Internacional Alemania le dio Sí, su apoyo. Recordó que, por cierto, Tarazona cumplió su tercer cumpleaños preso. Lo cumplió el viernes de la semana pasada. sí, y se espera que por lo menos sea el último que pase retenido. Sí, toda esta circunstancia hace prever el grado de destrucción del Estado de Derecho en Venezuela. Porque yo comentaba y me lo decían, Alan, es que usted dijo que en los Estados Unidos un caso penal se resuelve en 4 o 5 meses máximo. Y yo le digo, es verdad, 4 o 5 meses, pero en Venezuela un caso penal como el de Roland Carreño tiene ya 4 años y no ha avanzado de la primera audiencia porque lo devolvimos otra vez a cero, por tercera vez, ¿no? Porque no es la primera vez que pasa esto, Sí, por por tercera tercera vez vez. ocurre esto.
Igual el de Javier Tarazona. Javier Tarazona estaba ya en fase de sentencia, o sea, a más tardar la primera Ahora, semana de agosto, el juez tenía que haber sentenciado, pero tenía que tener una decisión. sí, pero vamos Ahora, otra Alan, yo vez te hago una al pregunta. caso cero. Eh, que esto es interesante que lo respondiera, sobre todo para que la audiencia sepa. Y en el caso de los juicios militares, para los militares retenidos o presos. Bueno, fíjate que esos casos lo que tienen es retardo judicial. ¿Qué ocurre? Que en estos casos ha habido presencia del juez, pero el tema es que o no los trasladan, o un día el juez no va, o el otro día se suspende la sesión por la audiencia por X o Y cosa, o los fiscales no van. Es decir, se han hecho toda un entramado para que los casos marchen a la velocidad de una tortuga paralítica. Y entonces ahí pues no hay ninguna solución, No. ninguna alternativa. Ellos también sufren de retardo judicial, de negación de justicia. Eso también es de Ahora, negación de la justicia. situación es que los que están siendo juzgados o están retenidos por la justicia militar es muy diferente a los tribunales ordinarios, Alan. Claro, la justicia militar tiene sus particularidades, ¿no? Pero el problema aquí es que en justicia militar, violando otra vez el ordenamiento legal venezolano, están juzgando no solamente a militares, sino a civiles con justicia militar. Hay un principio del derecho que es el principio de que cada quien tiene que ser juzgado por su juez natural. Si tú eres civil, tienes que ser juzgado por un tribunal civil, a pesar de que los hechos involucren algún aspecto del área militar. Pero aquí se ha hecho una costumbre de mezclar las jurisdicciones y entonces tribunales militares juzgando civiles por hechos que están en el ordenamiento del Código Penal venezolano. Es Y decir, que esto aquí en el país un juez agrario, un juez con competencia laboral puede hacer una sentencia en algo penal, porque eso es lo que estamos viendo que en Venezuela cualquier jurisconsulto hace lo que le dé la gana en el ámbito de los tribunales. hoy vamos a ver en Siempre Venezuela un caso de un proceso de liquidación por parte de un juez, de una juez. El tema es de competencia agraria, pero lo está manejando una juez civil. Imagínate. Y allí pues hay la denuncia sobre este tema, porque cada quien con su competencia, si el caso es de jurisdicción agraria, debería ser un tribunal agrario que lo maneje. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren en Venezuela. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes y veremos con mucho detenimiento esta entrevista o el programa de la juez agraria, que debe ser muy interesante. Y estaremos muy pendientes de lo que va pasando transcurriendo en el día. Bueno, buen provecho para ti y a la audiencia. Estaremos muy pendientes en el transcurso de la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Opositores y organizaciones no gubernamentales han pedido la excarcelación de Roland Carreño, periodista que trabajó en el equipo del expresidente del Parlamento Juan Guaidó. El también activista cumple 1.000 días de prisión desde que lo detuvieron por promover acciones violentas según el gobierno. Carreño cumple 1.000 días detenido por un régimen criminal que lo secuestró y lo encarceló por razones políticas basándose en mentiras y falsas evidencias. Roland Carreño es inocente y está preso por luchar por Venezuela, un país libre. 1.000 días en prisión injusta es inhumano. Así lo expresó el Partido Voluntad Popular en el que milita Carreño. A través de Twitter, la formación política denunció que el juicio del caso ha estado viciado, lleno de incongruencias y falsedades, y se ha retrasado en varias ocasiones, lo que perjudica al detenido acusado de financiamiento de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra. La denuncia de Voluntad Popular ha sido respaldada por numerosos opositores y varias ONG, entre ellas destaca la Coalición por los Derechos Humanos,
y la democracia, que exigió la libertad del periodista y respetar el debido proceso, acabar con todo el retardo procesal. Estar preso es un auténtico tormento para el hombre. Estar preso en Venezuela es un verdadero suplicio. Pero estar preso en Venezuela siendo absolutamente inocente es una pesadilla indescriptible, sostuvo la organización citando una declaración de Carreño. Asimismo, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, reiteró que el periodista ha sido injustamente privado de libertad y no merece estar preso. Su injusta privación de libertad y las irregularidades en su causa penal evidencian el incumplimiento de las garantías al debido proceso y al funcionamiento de las instituciones públicas al servicio del poder. Bueno, aparentemente, según algunos medios de comunicación en Venezuela, Iván Márquez, el líder de la FARC, estaría vivo y no muerto, como se había señalado hace algunas semanas. Iván Márquez, jefe de la segunda Marquetalia de la disidencia de la FARC, está vivo y así lo confirma una publicación hecha hoy en la página web del Grupo Armado Irregular. Márquez aparece firmando un documento denominado Ideas para una visión continental, que tiene fecha de hoy, 24 de julio. También afirma algunos medios de comunicación, por ejemplo, la emisora Blue de Colombia, que el pasado 14 de julio el canciller Álvaro Leiva dejó entrever la posibilidad de que Iván Márquez, el jefe negociador de la FARC, estuviera vivo. Leiva señaló que no hay confirmación oficial de la muerte de Márquez y que de hecho hay versiones contradictorias sobre su paradero. Así que está vivo según lo que se publica hoy en la página web de la FARC, pero estaría muerto según otras versiones de carácter extraoficial. Muchas dudas sobre el caso de Iván Márquez. Vamos ahora a escuchar el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 24 de julio de 2023. Presidente Maduro liderará los actos con motivo al bicentenario de la Batalla Naval del Lago, el natalicio del Libertador y el Día de la Armada Nacional Bolivariana, junto al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, desde el Parque Vereda del Lago de Maracaibo. 200 firmas empresariales nacionales e internacionales mostraron sus potencialidades durante la Expo Fedecámaras, que culminó con éxito este domingo en Maracaibo para la activación económica del Zulia. Hoy 24 de julio no laborarán las entidades bancarias en Venezuela. Desde las riberas del lago de Maracaibo, el gobierno de Venezuela se comprometió a limpiar al menos 600 playas por afectación de derrames petroleros. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, anunció que el proceso de la oposición venezolana se realizará de manera manual. 200 años de libertad, el testigo principal y sellando la libertad son las 3 gaitas inéditas ganadoras que ocupan el primer, segundo y tercer lugar, informó Endry Méndez, presidente del INGRA. Internacionales. Alberto Núñez Feijóo gana en España lejos de la mayoría absoluta. Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan visitará próximamente a Venezuela, informó su ministro de Asuntos Exteriores en rueda de prensa en Estambul. 218 réplicas se registraron en El Salvador desde el pasado 18 de julio, cuando en las costas del Pacífico se originó un sismo de 6.8 grados en la escala de Richter, alertan las autoridades meteorológicas. Deporte. El venezolano Alfonso Mestre clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 al superar su propio récord nacional en suelo japonés. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 26 de julio de 2023.
Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay una noticia que publica la agencia informativa Bloomberg sobre el interés que tendría Petróleos de Venezuela de entablar relaciones directas con la empresa Eni y la empresa Repsol de España, con el objetivo de utilizar las emisiones de metano, el gas metano que se quema actualmente en los mechurrios de las diversas zonas petroleras de Venezuela, para contenerlo y exportarlo a Europa en forma de gas natural. Eni y Repsol estudiarían un plan de inversión de 1.500 millones de dólares para hacer este trabajo. De acuerdo con la información de Bloomberg, el proyecto utilizaría una parte de los fondos del Global Gateway Initiative de la Unión Europea para capturar las emisiones de metano de los pozos petrolíferos inactivos y las instalaciones de Venezuela. Este gas, se enviaría después a Trinidad para ser licuado y luego transportado a Europa. Se trata de un plan que ayudaría a Venezuela, que en un día fue uno de los mayores productores de crudo del mundo, a reducir la contaminación de la petrolera estatal y al mismo tiempo reforzaría el suministro de gas natural de la Unión Europea en medio de la guerra de Rusia con Ucrania. El metano tiene un efecto invernadero, pero puede ser utilizado una vez se procese como gas natural para alimentar diversos procesos, tanto en hogares como en industrias. Según el portavoz de la Comisión Europea, las conversaciones se encuentran aún en una fase muy preliminar. El estudio de factibilidad sería el primer paso para determinar el alcance de las reparaciones, mientras que los acuerdos de financiación aún no se han acordado, añadió. Pese a que todavía no se ha fijado la fecha exacta de inicio de este plan, se prevé que el proyecto esté listo en unos 2 años. Por su parte, la vicepresidenta del gobierno de facto, Delcy Rodríguez, confirmó el plan sin dar mayores detalles. Entre las empresas que se encargarán de la revisión de centros, plantas y gasductos de PDVSA figuran la italiana Eni, la española Repsol y la francesa Etablissement Maurel & Prom. Dicho plan incluye la construcción de un gasducto de 90 kilómetros que conectará a Venezuela con Trinidad por unos 350 millones de dólares y tardaría entre 36 y 48 meses desde el inicio hasta la final construcción. Noticias importantes para el país, pero que dependen también del ambiente político necesario para que esta se realice. También un analista importante venezolano en el exterior, el señor Michael Penfold, señala que al chavismo le importan las sanciones, pero le importa más el poder. Señala que en las primarias opositoras previstas para el 22 de octubre es un primer estadio en el camino a las presidenciales del 2024. Las elecciones para las cuales ninguno de los actores políticos venezolanos tiene el camino allanado. El chavismo apela a la división estratégica del electorado, mientras que la oposición debe superar el embrujo del llamado voto duro. Sobre la base de la negociación y especialmente de la puesta en marcha del Fondo Social, cuya ejecución está paralizada desde noviembre de 2022, se debe trabajar para destrabar el conflicto y conseguir garantías electorales suficientes y necesarias para las presidenciales del 2024. Esto lo opina Michael Penfold, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, que actualmente promociona su libro El país que se muerde la cola. Es muy importante crear las condiciones para poder retomar este proceso de diálogo lo antes posible. Porque si no es posible seguir dilatando una negociación que realmente no es una alternativa, sino la única alternativa que tiene el país. Los partidos políticos, los políticos tienen también muchas alternativas en esa mesa de negociación, pero Venezuela no tiene alternativas. Esa es la realidad. Advierte el analista en su libro que el país atraviesa un ciclo de un conflicto político que ha generado un costo social y económico muy alto, que no ha vivido una guerra civil, pero ha visto el desmantelamiento sistemático de las instituciones y el fin último de la democracia. Señala que las primarias opositoras, además de la inhabilitación de 3 de sus candidatos,
enfrentan la amenaza de un Tribunal Supremo de Justicia y los retos propios de un evento de este tipo que pretende garantizar la participación de una parte del electorado opositor, pero sin los recursos o la capacidad técnica que puede exhibir un Consejo Nacional Electoral. Con estos comicios, algunos sectores también buscan poner fin a la crisis de liderazgo que enfrenta la oposición, que no logra conectar con una parte de la población cansada de la crisis política y que atiende su supervivencia. Penfold señala que la reunión de los 14 candidatos, una reunión que debió haber ocurrido antes de la convocatoria de las primarias, debe resolver el dilema de qué hacer en un escenario con un ganador inhabilitado. Me parece fundamental que esté sucediendo esto para entender que al final, indistintamente de las reacciones o quien gane las primarias, la oposición tiene varios retos. Primero es ponerle un rostro a esa candidatura, esté o no esté inhabilitado. En ese proceso de elección primaria, señala el doctor en ciencias políticas. Vamos ahora a escuchar un reporte. El ingeniero Carlos Azuaje ha denunciado una situación que se está viviendo en el campo venezolano, una grave situación. De verdad que presten la atención a esto que denuncia Carlos Azuaje, que lo hace desde el corazón de productor agrícola y también de campesino. Escuchemos. Saludos, soy el ingeniero Carlos Azuaje y el día de hoy me encuentro bastante indignado porque pareciera que cada vez le dan más volumen para acabar con el campo y sus productores. El día miércoles 19 de julio, una comisión integrada por la empresa de financiamiento agrícola APRODAC, fiscales, jueces y guardias nacionales se dirigieron a la casa de un pequeño productor de un caserío cercano a Sabaneta, específicamente en Arauquita, donde fueron a embargarle los pocos bienes que tiene, el carrito y maquinaria vieja por ahí. Todo porque no pudo pagar a tiempo un financiamiento que le dieron para 40 hectáreas por $81,000, debido a que por condiciones climáticas perdió la siembra, perdió la cosecha. Generalmente cuando esto sucede al productor se le refinancia con prioridad para que vuelva a sembrar y pueda pagar la cosecha, así como lo hacía Agroisleña, ANCA y Cefloarca. Pero no, esto a través del poderío del Estado, empresas privadas van y atropellan al pequeño productor, que no se está negando a pagar, sencillamente está pidiendo que lo refinancien. Y ahora no solo quieren cobrar los $81,000, sino que quieren cobrar $182,000, o sea, más del doble, que por daños y perjuicios y cuotas y porcentajes y lo otro. ¿Cómo? Un atraco y de paso lo están haciendo con las instituciones del Estado. ¿Cómo es? ¿Es un atropello? Eso es un atropello. Y además, esperen que vengan porque si no, voy a salir y voy a buscar gente de la comunidad, también productores. Señores, por favor, no, señor, por favor. Así no es tampoco. Claro que se puede grabar. En vista de la situación, vamos a proceder a señalar y darle un valor aproximado a cada uno de los bienes muebles. Si no cubre la cantidad estimada, ustedes se van a reservar el derecho de ubicar de seguir señalando otros bienes que tengan su nombre. De los únicos bienes son estos. Mi deber es informarle eso. Y de paso hay dos cosas que no son. El tercero, que sea el dueño de eso, que se llegue hasta la ciudad de Acarigua y él muestra su documento. La demanda dice sobre bienes muebles, propiedades demandados, hasta cubrir el doble de la cantidad demandada y las cuotas de honorarios de abogado. Es decir, por la cantidad de $182,504,27. Si dicho embargo versare sobre sumas líquidas, es decir, que han tenido la oportunidad de dialogar, de conversar amistosamente, oírle la palabra, la apoyó a ella, se oyeron entre ambos y no llegaron a un acuerdo, pues eso sería otro mundo. ¿Okay? Lo ideal. ¿Pero por qué aparece ahí 100 y pico? Porque cuando estamos hablando de derecho y firmamos una letra de cambio, en el momento de una vía inflamatoria, es decir, una demanda, eso es por el doble. Si usted firmó una letra de cambio por 81, el doble serían ¿cuánto? Sí, pero para eso no debería aparecer ahí porque yo pagué una cantidad. Yo esa parte no te la voy a explicar porque yo no firmé nada con nadie. ¿Procedemos? Sí, pero por lo menos hay dos cosas que yo no puedo aceptar que no lleguen, porque esas no son bienes, fueron prestadas. Procedamos. Yo no puedo aceptar que no lleguen.
Hay personas que están detrás de la empresa Aprodac que fueron los mismos que destruyeron empresas como la procesadora de leche La Batalla, que fue expropiada por el gobierno. Entonces estaremos hablando que detrás de la empresa Aprodac hay organismos que conviven con el gobierno. Pudiéramos estar hablando de estaferros, no sé, porque para manejar así, controlar a fiscales, jueces, Guardia Nacional y todos así, cosa que no ha sucedido con el Central Azucarero, que está a apenas 5 kilómetros de ahí de la casa del señor, que fue desvalijado, se entregaron todos pruebas y no han hecho nada, o el Centro Genético Florentino, con más de 13.000 vacas y se las llevaron también, o la misma procesadora de leche La Batalla, que fue destruida por una de las personas que está detrás de la empresa Aprodac. Otra de las preguntas que me hago, porque no sé nada de temas jurídicos, ¿este caso lo puede llevar un tribunal ordinario o tiene que ser un tribunal agrario? Porque la ejecución la está haciendo un tribunal ordinario. ¿Por qué los funcionarios, jueces, fiscales y Guardia Nacional que estaban ahí no querían que se grabara el procedimiento? Si el mismo fiscal general ha autorizado que cualquier procedimiento que tenga que ver con uniformado o representantes de organismos e instituciones del Estado pueden ser grabados. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Doctora, está filmando. Es que se puede grabar. Claro que sí, ese es un derecho a grabar. Ellos están firmando. Ellos están firmando, claro que es un derecho. Nosotros también conocemos los derechos. ¿Cómo que no vamos a grabar? Porque les está hablando ¿Cómo que no va a haber? No les está hablando un Pero no puede ser así. Pero también los dueños de la casa Nosotros podemos grabar. Nosotros estamos en el derecho de grabar, claro, es que yo lo sé. Dígalo. Por favor. No, pero si no me oyen, tengo que alzar la voz. A la grabación. Pero es que no nos están faltando a nosotros de esa manera. Señora Fuerte, una pregunta. ¿Podemos grabar, verdad que sí? Por favor, si me dejas hablar, yo te digo si sí o no. Apágalo un momentito. Cabe destacar que las empresas que hasta ahora están sustituyendo la función que hacía Gruisleña y otras empresas para financiar a los productores no son empresas serias, porque ningún empresario con dinero producido con el sudor de su frente se va a arriesgar ahorita a invertir en la producción agrícola. Entonces estas son empresas con dineros de dudosa procedencia, me atrevo a decirlo. Y bueno, todas estas empresas están haciendo mucho daño al productor, porque una vez que siembran y el productor pega su cosecha, ellos se la llevan. Y a muchos productores no les han pagado. Y si el productor no logra concebir una buena cosecha o le pasa algo por cuestiones climáticas, vienen y le embargan los bienes. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Quieren acabar con el productor? Hago un llamado a los políticos, a las autoridades regionales, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General, que se aboquen a estos casos. Por favor, no dejen que nos sigan jodiendo a los productores. Probablemente en un mes puedas necesitar de una enfermera, de un doctor, de un abogado, de una juez, de un fiscal, de un guardia nacional. Pero de un productor vas a necesitar todos los días y 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Recuerden que somos del campo, pero no somos pendejos. Bueno, bien claro, somos del campo, pero no somos pendejos, dice el ingeniero Carlos Azuaje en esta denuncia. Preste la atención a esto. De verdad que hay empresas que pululan en el campo venezolano ofreciendo créditos, ofreciendo apoyo financiero a tasas especulativas y en condiciones bastante difíciles para el productor, que en su desespero acepta esto y después es arrastrado por las circunstancias de un país y una política o ausencia de política económica seria, que desde combustible falta para que el productor produzca hasta el crédito. Ya nos despedimos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Les deseamos una muy buena tarde y les invitamos a estar pendientes de nuestra próxima edición de 4 a 6 de la tarde a través de estos mismos canales. Un abrazo, buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela,
lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.